Buenas tardes a todos. Espero que vais a perdonar mi itañol. Una pequeña paréntesis, yo nacía en Pompeya. Por lo tanto, con todo el tema de los volcanes y de las nubes piroclásticas, soy muy acostumbrado. He visto los efectos en los siglos. A propósito del itañol, yo creo que es interesante este convenio por los estímulos que recibimos esta mañana. Y antes de empezar la presentación, sin tomarme 1 hora y media, intentaré rápidamente resumir algunos de los puntos, algunas de las sugestiones que en el día de hoy me siento de compartir con vosotros. Aquí estamos hablando prácticamente de un tema de futuro. El tema de la lengua, por ejemplo, yo intento appunto hablar español, inglés, francés, etc. Y suelo pensar que en el pasado se hablaba prácticamente de la creación de un lenguaje único, del famoso Esperanto, ¿no? Y al final esto no se ha conseguido. El resultado de la complejidad de la evolución del futuro ha llevado a una mayor fragmentación. Por lo tanto, yo creo que existen algunas dinámicas que implican las individuaciones, el nacer de muchos más actores. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a la complejidad. Digo esto en conexiones también a lo que veremos en la presentación con respecto a la energía. Por lo tanto, esta es la primera consideración. La segunda consideración es, en realidad, hoy hemos hablado del tema del futuro. Esta mañana hemos tenido, por ejemplo, por parte del presidente del Senado, la definición de qué es futuro. Dice, el futuro es la única cosa real que existe. De verdad, pero en la sociedad contemporánea, ver el futuro es un elemento de, algunas veces, de desestabilizaciones. Estamos acortando el horizonte de nuestra visión social, económica, política. ¿Esto por qué? Porque lo hemos visto con el panel anteriores. Los terremotos son fenómenos complejos. De hecho, prácticamente en matemática se han inventado una teoría, se llama la teoría de las catástrofes, que son las simples y la compleja, pero a pesar de todo esto, como hemos escuchado anteriormente, por los sofisticados que son los modelos, nunca se consigue predecir un terremoto o una erupción. Esto significa que asociamos siempre a una previsión del futuro también con las percepciones de las probabilidades, el concepto de riesgo. Y por lo tanto, veremos también, con respecto al tema de los sectores eléctricos, desarrollarse del riesgo, de la percepción del riesgo en un sistema como el sistema eléctrico. Y al final yo tenía dos rápidas sugestiones. Un tema que esta mañana hemos siempre visto, hemos oído y veremos también en algunos temas de las presentaciones. En esta sociedad nosotros vivimos un dualismo entre libertad y seguridad. Parece que estos dos términos son inconciliables. En algunos casos, si queremos menos libertad, parece que tenemos menos seguridad. Y si pedimos más seguridad, tenemos menos libertad. Y este dilema en algunos momentos tiene que trovar un momento de síntesis. De otra forma, prácticamente las tensiones sociales en todos los sectores serán tan fuertes que se traducirá en una parálisis y, como consecuencia, en una mayor incertidumbre. Y último concepto, esta mañana hemos hablado prácticamente del tema de globalizaciones y después prácticamente de la multiculturalidad. Esto es un paradigma de relativa recién introducciones. Antes se hablaba de derechos humanos y donde los derechos humanos tenías una definición bien precisa. De hecho, prácticamente el multiculturalismo, en palabras simples, el hecho que se toma constancia que existen distintas culturas en un territorio. El tema verdadero y distintas culturas son portatriz de distintas exigencias, distintos derechos, distintos deberes y el concepto de ciudadanía que hemos escuchado esta mañana. La pregunta es,
Antes los derechos humanos tenían una especie de definiciones universales, por lo tanto, prácticamente respetar los derechos humanos tenía una unívoca interpretación para todo. En una sociedad como la nuestra, el tema de tener distintas percepciones, que pero entre ellas no tienen unas prioridades, parece que son todas iguales y por tanto los políticos o los ingenieros o quien sea toman prácticamente una equidistancia. Eso determina que al final, si nosotros no hacemos síntesis, no tendremos nunca un modelo que nos permita prácticamente actuar en la realidad. Después de compartir esto, ahora iría rápidamente a la presentación. Hablaba antes del tema de los riesgos. El tema, mi profunda opinión, después, yo soy ingeniero químico, he empezado como ingeniero químico en el refino, he trabajado en el acero, he trabajado en muchas cosas y después llego a la energía. En estos 10 años, en el cual yo, 11 años que trabajo en la energía, me he ido convenciendo siempre más que para satisfacer la necesidad del consumo de electricidad, que es una commodity, es prácticamente importante tener un mix equilibrado y sustentable. ¿Cuáles son los riesgos asociados al hecho que prácticamente no se tenga un mix o el riesgo asociado a todas las tecnologías? Por lo tanto, prácticamente tenemos el riesgo financiero. Sabéis que prácticamente en una economía, el título de este panel, en el fossil fuel estamos sujetos a lo que es el riesgo financiero del coste de los combustibles. Y esto es algo que tenemos que prácticamente administrar. Después tenemos el tema de la security. El último episodio de Fukushima, hablando de terremotos y de tsunami, ha determinado que prácticamente tenemos un tema de seguridad de suministro, y la primavera árabe que esta mañana hemos también evocado en estos paneles también nos da el índice que la seguridad de suministro, de aprovechamiento de la energía, no es prácticamente garantizada. Esto no significa que soy en contra de la primavera árabe. Ojalá la primavera árabe siga dando sus resultados prácticamente de democracia en estas partes del mundo. Pero eso es el resultado inmediato. Y después tenemos un tema regulatorio. En todos los sistemas, per efecto también de las presiones sociales, de todos los stakeholders, porque no es solo prácticamente la comunidad locales, sino también los actores económicos que consumen energías, esto determina prácticamente una evolución permanente de los aspectos de regulaciones. Y después tienes un tema prácticamente competitivo, es decir, prácticamente como es normal en una economía de mercado, que existe una competición entre distintas formas de suministrar, en este caso, la energía. Y por lo tanto, como veremos en el proseguo de estas presentaciones, el mix energético que sea equilibrado, que disfrute cuanto más los recursos que tienes presentes en el territorio, esto permite, de hecho, prácticamente de reducir el riesgo como concepto de las predicciones del futuro. Muy bien. Aquí no se ve prácticamente lo que estaba. Esto era un triángulo que daba más o menos una... Hoy hemos hablado de muchos dilemas, pero de hecho existe un trilema en la energía. Y es el tema que, por un lado, tenemos otra vez. No creo. Aquí tienes el triángulo. Gracias, Pedro. Aquí tienes prácticamente el tema de nosotros tenemos que mantener una CO2 free matrices. Y después tenemos prácticamente, para tener esto, por otro lado, tenemos que compensar el coste del combustible, como lo hemos visto anteriormente. Y después tienes el otro elemento que es la independencia del suministro. Es claro que energías renovables que disfrutan de los recursos del territorio nos permiten prácticamente de manejar el famoso riesgo prácticamente de un potencial incremento de combustibles fósiles donde no tenemos combustibles fósiles, si este es el caso. Y por lo tanto,
la energía renovable yo creo que es un elemento importante para balancear esta matriz energética, proprio porque es exactamente la solución del trilema, porque la energía renovable por sí mismo no tiene emisiones, no tiene combustible, por lo tanto no tiene incremento de coste y determina para disfrutar de energía autóctona también una independencia de supply. Seguimos adelante. Yo creo que en el tema de las renovables existen distintos mitos que intentaré prácticamente presentarles cuáles son mis visiones y los llamo mitos porque de hecho no corresponden a la realidad. Y el hecho que no corresponden a la realidad no es una cosa que digo yo, es una cosa que se constata ya realmente en muchos de los mercados. En esta tabla podéis ver que de hecho en el 2011 a nivel mundial se han gastado 250.000 millones de euros en renovables. Más o menos estamos hablando de un poco más de 300.000 millones de dólares. Este año ha sido un poco menos, estamos hablando de 268.000 millones de euros debido al hecho que en algunos países como Italia, como España, has tenido un bloque regulatorio, el famoso riesgo regulatorio de lo que hablábamos antes, y por la elección presidencial en Estados Unidos se habían bloqueado los famosos PTC. La única realidad donde efectivamente se crece, se sigue creciendo en el sector de las renovables con un camino importante es Latinoamérica. De hecho, con la elección de Obama, también ahora Estados Unidos empieza a crecer. De hecho, pero el país más grande donde se ha desarrollado energía renovable este año y que es el primer productores mundiales de energía renovable este año es la China. China, cuando nosotros allí vemos los números del Asia, prevalentemente estamos hablando de China e India. Lo que estamos diciendo allí es que, como se puede ver, tenemos un crecimiento de las renovables dependiendo prácticamente de la valoración mínima y máxima de aquí al 2020 de un otro 5-9%. Estamos hablando prácticamente, por lo tanto, también en los años de la más grande crisis en Europa, del 2008-2009, se ha seguido invirtiendo masivamente en el sector de las renovables. Y aquí tienes no solo esto de la energía distribuida, y veremos después en una de las charlas siguientes qué significa energía distribuida. Se ha gastado el 25% de estos 250.000 millones de euros. Y además, prácticamente, I+D ha tenido 20.000 millones de euros de inversiones, más o menos 10.000 millones invertidos por instituciones estatales es 10.000 millones invertidos por sectores privados, en las renovables. Y como podéis ver, toda la tecnología ha tenido crecimiento y todas las áreas del mundo han tenido crecimiento. Aquí podéis ver distintos crecimientos en los distintos países. Decimos, el crecimiento, por otro lado, es una cosa interesante, mirar la real instalación de energías renovables con respecto a las valoración o estimaciones de megavatios en los años anteriores. Siempre la realidad ha superado las más optimistas de las previsiones. Y de hecho, prácticamente aquí estamos hablando, como se puede ver en la primera parte del 2009, ha tenido una crecita del 5%. Mientras en la segunda parte nosotros pensamos, y las proyecciones lo dicen, que se llegará a un 7,3% de crecimiento. Es decir, las renovables hoy en día
por el hecho que se han derrotado los mitos que veremos después, sigue su camino de crecimiento. Siempre recordarse que la renovable pero no puede ser una solución total. Siempre se necesita, por carga de base o por otros motivos, de otra fuente de energía. Y más o menos allí lo tenéis prácticamente por los distintos países, me manejo los números de crecimiento. Europa en el 2011-2020 irá creciendo con una Europa. Hoy, esta mañana, le hemos oído Europa, la Europa que está en crisis políticamente, la Europa que está en crisis dal punto di vista, en la perspectiva económica, crecerá del 6%. 6%. Considerar que prácticamente, por ejemplo en Italia, en el 2011 se han instalado en un solo año 9.000 megavatios de fotovoltaicas. Ha sido el país donde se han instalado en el mundo más megavatios de fotovoltaica. Estamos hablando de España, que a pesar de todos los temas de la crisis y de la crítica que se hace, en mi opinión, errónea, es un país que tiene algo como 35.000 megavatios de energías renovables, de la cual la eólica será un 23.000 megavatios. Es decir, que en algunos días del año la sola eólica es capaz de proveer más del 50% de la demanda del país. Esos son los números. Pero claro, siempre necesita de la estabilidad de la energía de base. Comunque en Norteamérica crecerá del 8%, Latinoamérica del 6%, es decir, cuánto crecerá Europa, l'Asia del 9% e l'Africa del 14%. Es obvio que prácticamente partiendo de una cantidad menor, si hace un crecimiento tienes un porcentaje más alto. Y después vamos prácticamente al tema de las visiones de las instalaciones por tecnología. Lo que vemos es que prácticamente la hidro crecerá del 3%, la eólica onshore en tierra el 13%, alguien proyecta un offshore que crecerá del 39%, considerando que no tiene mucha offshore instalada. Tiene la fotovoltaica que sigue su camino de crecimiento importante del 22%. Tiene también una solar térmica de alta temperatura, que proprio porque tienes una pequeña base, en España el país donde se han instalado más megavatios, alrededor de 2.000 megavatios de solar térmica de alta temperatura, tienes un crecimiento estimado del 30%, la biomasa del 7% y la geotermia del 5%. A propósito de la geotermia, lo que hemos visto en las presentaciones de los vulcanos y de los terremotos, se puede ver muy simpáticamente en un mapa donde se habla propio de cinturón de fuego. El cinturón de fuego es algo que es una área volcánica que baja del Norteamérica, atraviesa todo Centroamérica y se baja por los Andes. Y el hombre, con su capacidad hemos escuchado los números impresionantes de energía que está almacenada por debajo de la tierra, el hombre, con su capacidad de invención, intuiciones, es capaz de utilizar parte de esta energía, que es la energía de la tierra, en forma de generaciones de energía renovables, que es la geotermia. Y en este país, en la parte norte, en la parte central, tienes empresas que están trabajando en el desarrollo de esta tecnología. ¿Cuáles son, como decía antes, los tres grandes mitos que acompañan siempre las renovables y que he escuchado también en este país? Primero, las energías renovables costan mucho. De hecho, prácticamente la energía renovables es capaz de demostrar su competitividad con la energía convencional en términos de precio, sin ayuda, sin prima. Yo tengo la responsabilidad de seguir el negocio en Iberia y en Latinoamérica. Os puedo decir que en México o en Brasil, en algunos casos, nosotros hemos sido capaces de ganar subasta en términos de subasta con reducciones de precios con energías convencionales. En España ahora se habla que, por ejemplo, la
el pago por capacidad en algunos casos puede competir, por esto también la eólica. Eso es decir, que estamos también no en presencia de declaraciones, estos son hechos demostrados, en el cual en la subasta del 2011 nosotros hemos ganado contra ciclos combinados, que entre las convencionales es una de las energías más baratas. ¿Por qué esto es posible? Pero, ¿por qué no es posible en Europa? Y esto vuelve atrás el tema que necesitamos un mix energético. Porque prácticamente en Brasil o en Oaxaca, en México, nosotros tenemos factores de capacidad de planta del orden del 50%, de más del 50%. Es decir, tenemos capacidad de generar con una eólica sobre los 8.700 horas del año por 4.000, 5.000 horas equivalentes del año. Es decir, una alta capacidad de recursos. Si perdaros un paragón, vosotros podéis ver que en Europa, en Italia, la media es 1.800 horas equivalentes. Y en España estamos hablando de 2.200 horas equivalentes. Es decir, que prácticamente en Brasil, o más que prácticamente en México o en Chile, porque nosotros estamos construyendo prácticamente también en la zona del zinc, en la zona del SIC, estamos construyendo planta eólica, estamos con los números que son el doble, el triple de lo que es Europa, donde los números de Europa le hemos contado antes. Después se dice, sí, pero la energía renovable depende del viento y el viento no sopla siempre, depende del sol y no siempre tenemos el sol. Ahora, sin entrar en detalles técnicos, es posible construir el sistema de renovables que ofrece energía predecible. Nosotros, en España, vendemos energía eólica en el mercado del día después. Es decir, nosotros el día antes vamos a decir cuánto produciremos cada hora del día después, cada hora. Y los desvíos que hoy conseguimos cada hora del día después son menos del 5%. Menos del 5%. Eso significa, esos también son otra vez datos, no palabras. Sí, me voy 5 minutos, perfecto. La otra cosa es que la predecibilidad, lo que había dicho, es la fiabilidad. El otro tema es, dice, si nosotros vamos a poner tantas renovables en el sistema, se determina una desestabilidad de la red. También no es verdad. En España, como os dije, 22.000 megavatios de eólica conectada a la red y hoy prácticamente Red Eléctrica, el gestor de la red, es capaz de decirme, de desconectarme y yo lo hago en 15 minutos si un nudo eléctrico está sobrecapacitado. Y cada 4 segundos yo doy todos los datos del parque al sistema central que puede hacer sus predicciones y su monitoreo del mercado intradiario. Es decir, la electrónica de potencia combinado con esto ha permitido resolver algunas cosas como el juego de tensión, es decir, el riesgo de blackout, gracias a renovables. Voy más rápido en esto. Eso creo que es importante. Esto dice la siguiente cosa, que antes, como hemos oído, estábamos acostumbrados a este tipo de esquema. La oferta de energía seguía la demanda. Lo que hoy, en día de hoy, estamos viendo la modifica, y esto será en opiniones de muchos, entre ellos yo, a través de una interdependencia entre demanda y oferta. Y esto es el famoso fenómeno que vosotros escucháis, Smart Grid, redes inteligentes, Smart City. Eso significa que prácticamente la demanda y la oferta estarán interconectadas. Para hacer un ejemplo, cuando vosotros tenéis que encender la luz, pincháis y tenéis la luz. Pero para hacer esto tenéis que tener muchas generaciones mientras tanto, porque no se sabe cuándo vosotros vais a pinchar para encender la luz. En este momento se están pensando sistemas que se empieza a generar energía cuando se pincha el interruptor, el botón. Muy bien. Para seguir adelante, esto es lo que dice es prácticamente el tema del Chile.
tenemos trend de demanda creciente y las renovables nosotros creemos que puede jugar un rol importante en esta matriz. Hemos visto que tenemos mucha sismicidad, Fukushima, time to market, costes en el caso de la nuclear. Tenemos la hidroeléctrica que pero puede depender también lo sabemos, del niño, de la niña, de los efectos de sequías, etc. Y después tenemos el tema con los fósiles de generar un footprint más grande. A ver, aquí tenemos cuáles son, en nuestras opiniones, los problemas que tiene el sistema chileno en este momento. El tema de la transmisión, sabemos que existe el gran debate de las carreteras eléctricas, nosotros esperamos que prácticamente eso siga adelante siempre y más rápidamente, porque eso permitirá las conexiones también de más renovables al sistema. Hoy existe todo un debate que está parado prácticamente a la Cámara sobre el hecho del 2020, el 1524, hoy hemos escuchado, y por lo tanto prácticamente también esto es un tema importante. El permitting, para que las renovables puede ser efectivamente en short term algo que entra en el sistema, tenemos que tener también una capacidad de las administraciones públicas y obviamente de los operadores privados de licenciar, obviamente con respeto de todas las normas, cuanto antes prácticamente los procesos. Si nosotros tenemos el ejemplo de que está el learning curve que se ha producido y después prácticamente el tema que una vez que esta energía se produce, se tiene que ver cómo vender. Y aquí existe el tema de los contratos de largo plazo, por ejemplo, por todas las críticas que está detrás del tema de las renovables también aquí en Chile, yo creo que un sistema de subasta podría garantizar todo el mundo. Hemos hablado del multiculturalismo, hemos hablado prácticamente del riesgo de la libertad, el binomio, la antinomía que existe entre el tema de seguridad y libertad. Las renovables son pegadas al territorio, disfrutan de recursos del territorio y por lo tanto no pueden entrar en armonía con las comunidades locales. De hecho, prácticamente nosotros, en términos prácticamente de experiencia de trabajo conjunto de las energías renovables, también en Chile tenemos esa experiencia de los mapuches. En el tema del norte de Ollagüe hemos lanzado un proyecto que se llama Barefoot College. No tenemos más tiempo, pero todas las personas que quieren pueden ir al sitio y prácticamente buscarse esta cosa. ¿Qué significa? El problema es que las relaciones con el territorio no puede ser más unas relaciones en la cual nosotros ponemos a hacer donaciones. Tiene que ser unas relaciones con el territorio que nos hace actores del crecimiento del territorio, en la compatibilidad ambiental y económica del territorio mismo. Y esto significa que prácticamente también se tiene que revisar todos los ciclos de empresa para conseguir estos resultados. Muy bien, y aquí tenemos el final de la chart, donde se dice que prácticamente nosotros en general, en el mundo mundial, tenemos estas 4 grandes desafíos. Tenemos el tema de las innovaciones. Las innovaciones en la economía de escalas ha permitido hoy en día de pasar a un costo por megavatios, para hacer un ejemplo, de la fotovoltaica que era 4, 5, 6 millones de euros a megavatios a algo que está alrededor de 2, con ulteriores reducciones, haciendo sí que en algunos puntos, sin prima, repito, por ejemplo en México, en algunos nudos, la energía fotovoltaica ya es sustentable por sí misma, no necesita ninguna ley más. Tenemos prácticamente el tema de la regulación, esto es un tema que va de la seguridad jurídica, por lo tanto, esto es importante en general. Tenemos nuevos actores entrantes, en muchos, yo creo que la pluralidad, el ánima prácticamente de la competición es de un sistemas eficientes, pero en muchos sistemas nosotros hemos visto que esto ha determinado que algunos han actuado de forma especulativa y por lo tanto han bloqueado concesiones o han bloqueado prácticamente algunos desarrollos. Yo creo que esto también es un tema que tenemos que resolver.
y todas las tecnologías en toda la geografía han crecido siempre mucho, como hemos visto en los números anteriormente. Muchas gracias.